En este día vamos a empezar con la primera de las que hemos llamado las instituciones divinas, siendo aquellas que siendo instituidas por Dios marcan donde se desarrolla nuestra vida. Estamos en la confesión de fe, en el capítulo 22. Hoy solamente vamos a abarcar el primer párrafo. Son 8 párrafos. La institución de la adoración religiosa es el tema de hoy. Y este es un tema amplio y profundo y sumamente importante para nosotros, pues puede que tengamos criterios un tanto dispares por cuanto no hemos cultivado específicamente esta zona del jardín y han crecido cosas bastante diferentes. ¿Qué es la adoración? Si alguien pudiera dar una definición, ¿qué es la adoración? ¿Alguien podría responder? ¿Qué es la adoración? ¿Por qué el Señor nos manda que le adoremos? ¿Por qué tenemos que adorar al Señor? ¿Por qué Él quiere que su pueblo le adore? ¿Cuál es la forma de adorar? Pues son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es la adoración? No la encontramos definida en la Biblia, pero sí analizada. Tenemos primero, antes que todo, valorar lo que tenemos ahora entre manos, pues uno de los elementos importantes en nuestra vida como iglesia, mucho de lo que hacemos juntos como congregación y mucho de lo que invertimos como iglesia tiene que ver con la adoración a Dios. ¿Qué es la adoración? Quizás algunos tengan claro esta doctrina y solo sea necesario repasarla un poco, pero puede ser que otros creyentes en las congregaciones, en sus iglesias locales, este tema esté muy verde en sus mentes, o incluso tengan ideas bastante dispares de lo que es la adoración y cómo se debe de adorar a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Se puede estar dándose estas ideas y pueden que afecte esa unidad cristiana hacia la cual es necesario que caminemos todos juntos. No se puede tener ideas dispares o cada uno que piense bien como le apetezca o lo que él crea. Esto es muy importante. En este aspecto de la vida cristiana nos encontramos con mucha variedad en el panorama evangélico hoy en día. Bueno, y casi siempre ha sido así a lo largo de la historia de la Iglesia. Y sepamos que allí en la adoración cristiana es donde más fácilmente se pueden colar y se asientan las costumbres y las tradiciones. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo podríamos definir de qué estamos hablando cuando decimos adoración? Quizás no sepas ni siquiera cómo explicar qué es la adoración. Muchas cosas en nuestra vida las podemos hacer de forma automática, casi por inercia, que no requiere mucha atención de nuestra parte. Nuestro cuerpo la puede realizar sin que estemos muy pendientes de ello. Podemos comer y seguir hablando, podemos conducir incluso y ya es algo automático, metes las marchas y ya, no como al principio, que era como un poco ibas ahí engarrotado, ahora ya conduces, es todo automático. Caminar, es algo que ya tú no te paras a ver cómo puedo caminar, ¿no? Tú ya lo haces algo como una inercia, ¿no? Podemos hacerlo, pero entre aquellas cosas que no podemos hacer de esa manera, de una manera automática, por inercia, sino que requiere la atención de las facultades de nuestra mente, tenemos la adoración a Dios. Eso no se puede hacer automáticamente, no se puede hacer por inercia. Miren en el capítulo 22, la segunda parte dice: debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Con lo cual nos está diciendo que no hay algo que pueda hacer un hombre que más demande de sus cualidades y facultades que esto, adorar a Dios. Porque está envuelto todo el ser de la criatura. Fíjese, temido,
tiene que ver con los afectos, pero a la misma vez con la mente, con la razón. ¿Temer a quién? Tienes que saber a quién es ese ser, esa persona a la cual temes. Tiene que ser invocado, amado, ahí están los afectos otra vez, alabado, es físicamente, tu lengua, tu boca, pero es que todo eso está conectado, la mente, el alma, la voluntad. Nada nos puede poner en una posición más alta y privilegiada que cuando un hombre puede adorar a Dios. Y en esa posición no se me ocurre ninguna otra actividad que demande tanto de un ser humano como la adoración. Requiere de tu cuerpo y también de tu mente. Y resulta que tu conciencia entra en juego también, porque miren en Mateo 5, 23 y 24, también entra en juego nuestra conciencia. Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que en la adoración entra nuestra conciencia también. Y tus afectos y tu voluntad no pueden estar de cualquier forma para adorar a Dios. Miren el Salmo 95, versículos del 1 al 6. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él los hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahí están los afectos, la voluntad del individuo. No puede estar de cualquier forma para adorar a Dios. Para adorar a Dios tenemos que usar todas las facultades de nuestra alma y en la forma que Dios quiere. De manera que si pones tu mente, pero no tus afectos ni tu voluntad en la adoración, de esa forma no podrás adorar a Dios. No se puede. Igual que si pones tu cuerpo, estás aquí presente físicamente, porque es necesaria para la adoración que esté tu cuerpo, que estés aquí, pero no entre en juego tu mente, no será la adoración que Dios espera de cada uno de nosotros. No estaremos adorando a Dios. Y aún más, no podremos adorar a Dios reunidos como iglesia, como ahora, si no hemos andado el resto de la semana en consonancia con lo que aquí declaramos en la adoración a Dios. Adorar a Dios no es un apartado diferente del resto de nuestra vida, que tú vives a tu manera o como te salga durante los días de la semana, de lunes a sábado, pero después aquí puedes acercarte a Dios a adorar con su pueblo. No se puede. No se puede, es imposible. La adoración congregacional es la culminación de lo que has hecho en la semana que ha acabado. Es la culminación, junto con el pueblo de Dios, de lo que tú has estado haciendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y es lo que te prepara esos días para venir aquí a adorar a Dios y te prepara para la siguiente semana. La adoración a Dios es una extensión de nuestra vida. Si no, eso es hipocresía. No podemos adorar de una forma
y vivir de otra. No se puede. Bueno, se puede, pero no se debe, porque sería hipocresía. Nuestra manera de vivir marcará y limitará nuestra adoración a Dios. La marca y la limita nuestra forma de vivir. Si alguno vive según los patrones de este mundo y sigue los deseos de su carne, no podrá luego adorar a Dios de manera entregada y sincera. No podrá. Porque tendrá como un peso su conciencia. Se sentirá hipócrita. No podrá adorar a Dios. No podrá. Miren el primer párrafo que vamos a leer ahora mismo. Vamos a ver hoy de una manera muy sencilla y que se nos queden esas ideas bien grabadas. Vamos a ver el deber y el modo de la adoración cristiana. ¿Vale? Vamos a leer el párrafo 1. Dice así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Leyendo este párrafo vemos que está compuesto contrastando dos ideas, que esas dos ideas es lo que yo quisiera que hoy se nos quedara a todos bien marcadas, esas dos ideas. La primera es la luz de la naturaleza y luego el modo aceptable. Y esas dos ideas, estos dos contrastes nos presentan primero el deber y luego el modo de la adoración religiosa. El deber de la adoración surge de la revelación general y el modo de la adoración está regulado en la revelación especial. El deber. Esto quiere decir que el deber que el hombre tiene hacia Dios con respecto a adorarlo parte de la forma en la que Dios creó todo cuanto hizo, e incluso a nosotros mismos. Es decir, que arrojó suficiente luz en la naturaleza y en nuestras conciencias como para que cada hombre viera su deber de adorar a Dios. Por eso empieza: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno, justo y hace bien a todos. Esa es la revelación de la naturaleza. Y que por tanto debe ser temido. Ese es el deber. Debe ser temido, alabado, amado, buscado. Miren Salmo 96, versículos del 7 al 9, vemos otro importante llamado a lo mismo, pero añade otras ideas. Versículo del 7 al 9 dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Aquí añade otras ideas. Nos dice que tributemos a Dios, que le demos gloria, poder, honra. Es traer unas ofrendas. No estamos hablando de dinero material, sino tiene que ver con la adoración. Tributar, dar, traer. A lo que podemos preguntarnos: pero ¿cómo yo le voy a dar tales cosas a Dios si Él las tiene en plenitud? Si Él es glorioso en plenitud, antes de que hubiese creado el universo y a la criatura. ¿Cómo le voy a poder yo añadir a Él honor, poder?
Puesto que aquí se nos dice, se nos está planteando de las nociones más esenciales y centrales de lo que es la adoración a Dios. Y con frecuencia esto no es que se haya olvidado, sino que se ha alterado completamente, pues venimos con la idea dominante de a ver qué encuentro para mí en la adoración. Yo voy a buscar algo que me agrade. Vengo a la iglesia, me siento aquí y a ver lo que va a pasar. Vengo aquí con la idea dominante de lo que necesito yo, o a ver qué se me da en este tiempo de la adoración. Y esto puede ser lo principal que nos mueve o mueve a muchos cristianos a venir a la adoración, a buscar algo. Pero el texto no dice tal cosa. Pues adorar a Dios primero y antes que nada es venir a darle a Dios lo que Él pide, lo que Dios demanda de su pueblo. Y si no hemos venido preparados, no hemos cogido nada de lo que tengo que dar, es porque no vengo con esa idea, sino con la idea de lo que quiero, lo que necesito, lo que quiero sentir. Pero la adoración tiene que ver con traer algo. Es que nosotros vamos a traer algo, no a recibir, a traer. Traigamos ofrendas para dar a Dios al venir a sus atrios, al lugar de su presencia, pero al venir, hacerlo con temor delante de Él. Nos dice, debe ser temido. Dios debe ser temido. Dios no es un Dios inofensivo. ¿Cómo falta eso en muchas iglesias que dicen que adoran a Dios? Pero en lugar de temor hay ritmo, hay pasar un buen rato y esa clase de afectos, pero no temor. Ese que debe de haber cuando una criatura se acerca a Dios, a su Creador. Ese es el deber. Y ahora el modo. Pero dice, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Este pero es la añadidura que ahora se nos plantea al hablar del modo en que se debe de cumplir ese deber de la adoración, porque es un deber que tiene toda criatura, deber. Y aquí se nos presenta ese modo, que hay un principio regulativo que regula la adoración, lo que nos es requerido y pedido para adorar a Dios y que le sea agradable. Eso únicamente está especificado en su palabra, la forma de adorar a Dios. Este principio regulador entendemos que refleja la enseñanza de la Biblia, desde el principio al final, acerca de cómo la Iglesia debe regular la adoración a Dios. Y se opone a otros principios que otras iglesias siguen. ¿Cómo vamos a hacer el culto? Unos dirán, pues vamos a hacer lo que siempre se ha hecho en la Iglesia. Otros, como los líderes digan. Otros lo distribuyen pensando causar un mejor impacto en la gente. Pues que salga la gente que diga que qué bien se está en la iglesia, qué buen tiempo hemos pasado en la iglesia, qué música más bonita, qué ritmo. Y la gente sale, los invitados, y salen, oye, pues qué tiempo más agradable, y más si hay comida después, muchísimo mejor todavía. Pero hay muchos que basan eso en su adoración. ¿Cómo vamos a hacer el culto? Tiene que ser un culto dinámico, un culto que tenga con música bien, que a la gente le guste, un poquito de ritmo.
¿Pero es esa la adoración que Dios demanda y regula en las Sagradas Escrituras? Nuestra confesión de fe lo recoge y debemos estudiarlo y meditarlo bien, repasarlo, mantenerlo para que gobierne la adoración aquí, la adoración que Dios quiere. Porque el honor y la gloria de Dios, la presencia de Dios con nosotros está en juego y mucha de la bendición espiritual que necesitamos está en conexión con la adoración que nosotros traemos a Dios. No podemos, hermanos, dejar esto suelto, sino es una de las cosas que cada creyente, miembro de la Iglesia, debe saber mantener y defender hoy en día. La adoración hay que defenderla. No podemos dejar esto suelto. Este es el campo de batalla de hoy en día. En otros años fueron otras doctrinas que fueron causa de tensión para definirla, pero hoy la adoración es la doctrina más golpeada, la adoración y la predicación de la palabra. ¿Cómo vamos a hacer el culto de la adoración? Y esto reitera dos formas enfáticas. La primera, eso está limitado por su voluntad revelada, por lo que Dios ha revelado. La forma de adorar a Dios, es decir, la forma de acercarnos a Él en adoración, está definida y limitada a lo que Él solo ha revelado en la palabra de Dios. Esa es la forma de adorar que Dios quiere. Y segundo, no se puede añadir nada que nosotros podamos imaginarnos, que se nos pueda ocurrir, porque como somos tan así inventivos, pues venir al pensamiento, sugerir, ni por medio de cosas visibles, ni por medio de esos objetos, figuras y demás cosas que no están especificadas en la Escritura. Y en esta confesión de fe se afirma que la única forma aceptada por Dios para adorar es la expresada en su voluntad revelada. Es decir, que nuestra forma de adorar a Dios tiene que derivar de las afirmaciones de las Escrituras y sus ejemplos. Pues Dios no recibe de nosotros nada que previamente no lo hubiera mandado. No hay iglesia, no hay grupo, persona o autoridad alguna que pueda decir cómo podemos adorar, qué le podemos llevar a Dios, sino solo lo que Él mismo nos ha señalado específicamente en las Escrituras. No hay iglesia, no hay grupo, no hay persona que nos pueda decir cómo tenemos que adorar a Dios. La palabra de Dios. Lo que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. Todo lo que se salga de aquí es error, es invención del ser humano. Ya sea la mejor iglesia que sea, la denominación, las personas que tengan muy buena reputación, que sean personajes públicos. Si no está conforme a lo que Dios ha revelado, lo que Él quiere, no es adoración. Dios no lo va a recibir. Es un fuego extraño. En el mundo evangélico es frecuente que la regla y el principio que regula la adoración religiosa sea otra, y aquí está el error. Primeramente, lo que está mandado por Dios, que está correcto, y lo que no está expresamente prohibido. Todo eso junto cabe en la adoración, y ahí está el error. Lo que no está expresamente prohibido, Dios no ha prohibido eso, y así se basan muchas iglesias evangélicas. Pero eso no lo prohíbe la Biblia. ¿Por qué no puedo adorar así? Si no lo prohíbe. Pero no está expresamente, no lo ha señalado Dios específicamente eso. Y todo lo que sea algo agregado que Dios no ha mandado, no vale. Y ahí está el terrible error. Muchas iglesias. Este principio regulador está en la ley de Dios. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no son una revelación de normas morales temporales.
sino son una revelación de la naturaleza de Dios y cómo debemos de pensar de Él y cómo le adoramos, porque ahí se nos revela el carácter de Dios, en la ley moral, cómo es Dios. El primer mandamiento nos dice: solo Jehová es Dios, y a Él solo tenemos que adorar. Y el segundo mandamiento nos expresa que Dios es soberano. Y para relacionarnos y acercarnos a Él no será con lo que nos parezca a nosotros, con lo que nosotros veamos que funciona. Dios no quiere que nosotros seamos pragmáticos. Pero eso funciona. No, pero Dios no lo ha mandado. O pensemos nosotros que se nos ocurra que eso es mejor, no es como nosotros nos imaginemos, sino como Dios se ha dado a conocer Él mismo, su naturaleza, su carácter. Entonces, para poder adorar a Dios así, tenemos que conocerle. Tenemos que conocer a Dios y así adorarle, pensando en Dios como Él se nos ha dado a conocer. Es necesario pensar en Dios a la hora de adorarle. No le damos la adoración sin tenerlo en mente. Tenemos que pensar en Él. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo? Y no podemos pensar en Dios sino de la forma en que Él se ha dado a conocer. No podemos imaginarnos. Eso sería idolatría. Sería una abominación pensar nosotros de Dios. Antes sí pensábamos así, antes de que el Señor nos salvara. Incluso en nuestra conversión, al principio, teníamos muchas penumbras en nosotros. Nuestro conocimiento ha ido creciendo, como la luz de la aurora. Hemos sido de las penumbras, aunque el Señor nos haya salvado y nos haya convertido, pero nuestro conocimiento ha ido creciendo y seguirá creciendo más y más. No es pensando en alguna figura, pues ninguna vio de Dios. En Deuteronomio 4:15, Dios es espíritu. No como hoy en día se adora imágenes, santos. Tenemos que pensar en Él como una persona. Recuerden Ezequiel 1:26. Nos dice que era semejanza humana, pero no da ningún detalle. Se lo voy a buscar yo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, esta es una visión que tuvo Ezequiel, el profeta, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Pero no te da una imagen de él, de Dios, sino una semejanza. Debemos de conocer a Dios según sus atributos y así adorarle. Él es espíritu, Él es eterno, todopoderoso, lleno de gracia, justo, santo, y así debemos pensar en Él para poderle adorar. Hay una conexión entre el Dios que pensamos y aquel a quien adoramos. ¿Qué pensamiento tienes tú acerca de Dios? Por ejemplo, de las personas que así hablas, que dicen que sí, que ellos son creyentes, que son creyentes. Ellos tienen, cuando tú empiezas a profundizar con ellos en la conversación, ellos tienen una figura y una imagen de Dios como que es alguien que pasa por alto toda su vida, que tiene una vida descontrolada, pero que no pasa nada, porque Dios es Dios y es amor, y bueno, y Dios nos comprende, porque sabe que, bueno, somos seres humanos, pero bueno, somos un poquito imperfectos, pero pecadores no, somos imperfectos. Pero así piensan de Dios. Nosotros tenemos que pensar de Dios como Dios se ha revelado,
y así sí podremos adorarle. Y nuestra manera de adorar a Dios refleja lo que pensamos acerca de Él. Una adoración descuidada, que no le importan los detalles, que tolera muchas cosas, indica las ideas que tiene de Dios. Un Dios descuidado, un Dios tolerante, que no le importa, que no da importancia a los detalles. Pero ese es el Dios que piensan que es así, pero Él no es así. Pero esas personas piensan de Dios así. Por eso adoran descuidadamente, no hay temor, no hay reverencia, no hay un prepararse. Viven de lunes a sábados, comunión mínima, lectura tampoco. ¿Qué ideas tienen de Dios aquellos que van a la iglesia, por ejemplo, para ver grupos de teatro en la adoración, grupos de música, danzas, reggaetón en la iglesia, rap en la adoración? ¿Qué clase de Dios tienen en sus pensamientos? ¿Ese es el Dios que tenía Ezequiel, Moisés, Isaías? Pues me parece que no, porque esto tienen otro Dios. La ley moral nos enseña que la Biblia es la norma para saber cómo adorar a Dios. Es la Biblia y no nuestras ideas la que nos debe decir cómo adorar a Dios. Por ejemplo, Jesús confirma el principio regulador rechazando la adoración de los fariseos de aquel tiempo, sus contemporáneos. El principio regulador que rige la adoración a Dios desde el principio de la creación es lo que nos da a entender Jesucristo cuando éste rechazó la adoración de los fariseos, regulándola por tradiciones humanas que invalidaban mandamientos de Dios. En Mateo 15, versículos del 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Preceptos de hombres eran enseñados como mandamientos. Y eso Dios lo rechazaba. Y lo rechaza. No se puede adorar así a Dios. Hay tradiciones en la adoración que son buenas. No invalidan ningún mandamiento de Dios. Por ejemplo, ¿puedes tú pensar en alguna tradición que sea buena en la iglesia ahora mismo que nosotros estemos llevando? Que no son tradiciones malas, que no son tradiciones que ponen obstáculos en la adoración. ¿Se te ocurre alguna tradición en nosotros ahora que hagamos, por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué manifestamos? Respeto, reverencia a Dios. En algunas ocasiones, cuando hay a lo mejor un estudio, por ejemplo, en Tenerife que hemos tenido por la mañana, pues lo hacemos a lo mejor alguna vez sentado, pero es raro porque nos levantamos de pie. Pero no es una tradición mala en sí. Hay tradiciones que son buenas, no invalidan en los mandamientos de Dios. Por ejemplo, la hora de la escuela dominical es una tradición. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace primero la escuela dominical y luego el culto? Pues porque ese es el orden. Primero la enseñanza, porque tienes que exponer todo el consejo de Dios, y luego la predicación del Evangelio. Y es así. ¿O por qué ponemos los anuncios del culto al principio y no en medio? ¿Por qué al principio? Pues porque no queremos desviar a los hombres de la atención en el culto de adoración, sino queremos enfocarles hacia otro sitio. Y por eso damos primero los anuncios y luego seguimos el orden de la adoración. Son tradiciones, pero son buenas, no invalidan ningún mandamiento del Señor.
O el uso del piano para ayudarnos a cantar los himnos. Nosotros tenemos ahí unas pistas, pero es para ayudarnos solamente a cantar a un ritmo y a un tono, sobre todo para los que nos cuesta tanto seguir ese tono. Pero es como ayuda, una tradición que ya tenemos. Pero otra cosa es tolerar y meter tradiciones y formas de hacer el culto según hacen en un lugar o en otro, sin tener en cuenta los mandamientos que Dios ha dado. Ah, pero es que aquella iglesia lo hace de esa manera. Tienen tanta gente. Pero Dios ha mandado eso. Dios lo ha mandado así. Pues esto es lo que Cristo nos da a entender aquí, los mandamientos de Dios para la adoración. Eso define la adoración que Dios quiere recibir. Confirma la vigencia de adorar a Dios según el principio regulador. Y es eso el que tenemos que seguir. No es lo que no está prohibido por Dios, porque entonces ahí abres la puerta. Bueno, estas son las ideas, el deber y el modo. Hemos visto el deber y el modo. Fíjese que al principio hemos dicho el deber y hemos dicho que todas las criaturas. Y la siguiente pregunta que surge es, ¿quiénes dice Dios que deben de adorarle? ¿Quiénes dice Dios que deben de adorarle? ¿Podrías responder? ¿Seguro? ¿Quiénes dicen Dios que deben adorarle? Toda criatura. Sí, Señor. Toda. Pero luego veremos, porque ese es el deber. Toda criatura. Pero ¿quiénes pueden? ¿Quiénes pueden? Eso es otra cosa. ¿Quiénes deben? Miren el Salmo 148. Ustedes lo han dicho. Aquí en este Salmo, en el Salmo 148, dice el encabezado: exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Nos dice que nadie en todo el universo, nada de todo lo que hay está al margen ni excluido de adorar a Dios. Nadie, ni nada. Y hace un recorrido por todas las criaturas que existen. Quizás al responder, cuando dijiste todo, pensaste en todos los hombres, pero es que es toda la creación. Toda la creación. Animadas o inanimadas. Pensantes o no pensantes. Vivas o cosas. Y todo tiene que rendirle a Dios alabanza y adorarlo. Este universo grandioso que tenemos alrededor, como un inmenso coro único, perfectamente armonizado, haciendo cada uno sonar sus voces, alabando a Dios, declarando todo en su melodía una sola cosa: que Dios es digno de ser alabado y adorado. Y observar que ese coro que suena al unísono son en realidad dos: los que se oyen alabando desde los cielos, versículos del 1 al 6, y los que alaban y adoran a Dios desde la tierra, versículos del 7 y al 14. Mirar cómo están colocados. Primero en los cielos, los más altos, los ángeles. Dice versículo 1 y 2, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y mirad cómo están colocados los ángeles en todas sus diferentes categorías y clases bien ordenados, hasta los más grandes en gloria y poder. Notar que todos están presentes rindiéndole a Dios su honor. Luego, descendiendo en el cielo, están el sol, la luna, las estrellas, todas ellas también en ese coro. Porque dice: alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y por último, los demás abajo en el cielo, las nubes con sus aguas. Luego el otro coro, los que están en la tierra, por un lado los del mar y luego los que se ven en la tierra, desde los montes, collados, los árboles, los animales terrestres, las aves,
para acabar con los hombres de todas las categorías, de todos los pueblos, los más altos, los reyes, príncipes, jueces y hasta los más jóvenes, independientemente de la condición social, jóvenes, ancianos, ancianas, niños, mujeres. A todos estos se les manda adorar a Dios. ¿Pero por qué deben de adorarle? ¿Por qué deben de adorarle? Pues vean las dos razones, versículos 5 y 6. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados, porque existen por la voluntad y el poder de Dios. Quien les dio su ley, sus propiedades, para poder hacer lo que hacen todos ellos. Y así Dios mismo los sustenta para que lo hagan, como vemos que lo hace en cada cosa. Tiene un derecho divino, Dios, por derecho divino, por derecho de creador, que todo el universo entero, los cielos, la tierra, todo lo que hay en ellos, le adoren y le alaben. Todos. Las aves vuelan, el sol da luz y calor, pero como el sol, hermanos, las lunas y las estrellas y los montes y las nubes y los árboles y animales van a alabar a Dios. ¿Cómo le van a adorar el sol y la luna? ¿Cómo le van a adorar? Míralos, contémplales, la luz que irradia el sol. Mira la grandeza de esa montaña, la belleza de las nubes, de los peces, la bravura del mar, la fuerza de los vientos, los diferentes frutos de los árboles. Todos estos están diciendo sin voz alguna de la sabiduría de Dios, de su poder, de su grandeza y su dominio. Y así están adorando a Dios. Ellos así alaban a Dios mostrando lo que tienen y lo que hacen porque Dios se lo dio. Y así están adorando a Dios, llevando a cabo la función que Dios les dio. Y así adoran a Dios y alaban a Dios. Qué provechoso es que lleven a sus hijos y puedan enseñarle a oír el canto de ese inmenso coro. Cómo alaba a Dios, siempre lo están alabando. Y que por medio de la naturaleza, de todo lo que hay, tú le enseñas a tus hijos. Mira la función que está haciendo este animal. Mira el sol. Mira las estrellas. Mira la luna, cómo guiaba a los marineros antiguamente. Hoy en día ya no, ya hay GPS y todo, ¿no? Pero ahí está, y cómo las mareas las controla. Y eso le ayudará a tu hijo, a tu hija a alabar a Dios, a ver su grandeza, su sabiduría, su poder. Porque también los niños tienen que alabar a Dios. Deben, es su deber, alabar. Y es el deber de todo hombre, toda mujer, estar aquí y adorar a Dios. Porque es un deber. Dios lo demanda. Dios lo demanda, alabar a Dios. Dios manda y Dios quiere que todo hombre y todo lo que está en el universo le alabe a Él. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. Mira cómo acaba el libro de los Salmos 150 en el versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Lo que en este salmo y en muchos otros nos llama es a darle a Dios nuestra adoración. No es otro de los mandatos que Dios requiere de nosotros, que debemos de tener en cuenta entre los demás mandamientos que Dios nos da. No, más bien adorar a Dios es la razón de nuestra existencia. Es la finalidad para la que existimos y fuimos creados tú y yo, para adorar a Dios. Esa es la razón de nuestra existencia como seres humanos, adorar a Dios. En Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Y en el versículo 21 dice, ese pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Para qué está el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos? Pues para la gloria de Dios. Para publicar, para dar a conocer la grandeza de Dios. Pues esa misma es la razón de nuestra existencia. Y no podremos estar en un lugar más alto, no podemos llegar a una posición mejor y más privilegiada que cuando podemos adorar a Dios verdaderamente. Porque es para eso que Dios nos creó. Eso es lo que nos hace más dichosos. Porque para eso Dios nos dio la existencia. Pero el pecado excluye al hombre que adore a Dios. Pero siendo la adoración a Dios la razón de nuestra existencia y lo que representa nuestro estado más alto y dichoso, resulta que para el hombre adorar a Dios ha venido a ser uno de los grandes problemas, al tener serios impedimentos que impide tal cosa. Y el problema es el pecado. La idolatría es algo arraigado en el corazón. Dios creó todas las cosas, como hemos visto en el Salmo 148, para que le alaben. Nos encontramos que a lo largo de la historia el hombre dejó de adorar a Dios para adorar a todas esas cosas y seres que Dios ha creado, que hemos leído en el Salmo 148. Y así nos encontramos con pueblos, civilizaciones que adoraban al sol, a la luna, al viento, al agua, a las montañas, a los animales. Los griegos se formaron una extensa lista de dioses en su mitología bajo figuras humanas de hombres y mujeres. Pero también nos encontramos con la adoración a los ángeles, como en Colosas, que vimos recientemente. Ese es un ejemplo. Y hoy esto no está superado, pues los hombres pueden adorar muchas cosas. La fama, el trabajo, el dinero, los deportistas, los artistas, incluso la adoración de sí mismo, ha venido a ser de las mayores fuerzas que arrastra al hombre. Y Pablo nos habla de esto en Romanos 1, 21 al 23, para analizar esta realidad. Conociendo que hay un Dios en el cielo, el hombre no le da gracias, ni le glorifica o adora por su inmensa obra y beneficios recibidos de su mano, sino antes sus razonamientos vanos detienen esa verdad, como explica allí en el versículo 18, y se entrega a adorar a otros, a los seres que Dios ha hecho, en lugar de volverse al creador de ellos. Y esto representa la posición más degradante y desviada del hombre, pues Dios por eso lo entrega a seguir y vivir de acuerdo a la vanidad y perversidad de su corazón. Dios en un juicio lo abandona a ciertas personas, lo abandona. De manera que los seres más privilegiados por Dios, a quienes Dios le dio su imagen y semejanza, esto es las facultades para poderle conocer y acercarse a Él. Un animal, un zorro, no puede acercarse a Dios. No puede pensar ni meditar en Dios. O una cosa inanimada, pero el hombre sí, porque se le fue dada esas facultades. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no, se entrega a adorar a otras cosas, criaturas, a sí mismo. Y esta es de las grandes miserias que tiene el hombre encima. No está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Dios quiere que cada hombre ponga su confianza plena en Él, que tenga en Él la fuente de su dicha y de su fuerza, que exalte a Dios sobre todas las cosas y lo busque como lo más precioso en su vida. Eso es lo que Dios quiere y lo que Él ha revelado. Pero resulta que el hombre no ve a Dios así, sino que eso lo tiene reservado para otras cosas. Le pide y busca esto en algunas cosas específicas, pero no ve a Dios así. Solo Cristo puede hacer de los hombres idólatras como nosotros, verdaderos adoradores. Y mirar cómo transformó a los discípulos y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y nosotros que hemos confesado nuestra idolatría con vergüenza y tristeza a Cristo, que hemos ido a Él para que nos perdone y nos haga esos verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren, no estamos todavía libres de esa semilla que sale y crece en nuestros corazones,
a menos que la veamos y la arranquemos. Y sobre todo cuando venimos a adorar a Dios. Pues podemos decir, vamos a adorar a Dios, pero en realidad lo que estamos buscando y lo que esperamos es el propio beneficio y provecho nuestro. Si lo que domina ahora es que Dios atienda mi necesidad, que me dé el consuelo que necesito, que me saque de mi necesidad, y una semana así tras otra, ¿adoramos a Dios o nos estamos adorando a nosotros? Porque para eso tenemos momentos a solas con Dios, en nuestra comunión diaria, para pedir para nuestras necesidades, nuestro consuelo, fortaleza, cosas específicas que ponemos delante del Señor. Pero es que aquí venimos a adorar a Dios. No es que Dios nos atienda a nosotros, es que nosotros queremos darle a Dios lo que Él nos pide. Para eso tenemos también los jueves, las reuniones de oración y nuestra comunión íntima en nuestros hogares con el Señor. Si venimos tan centrados en nuestra situación, en nuestras necesidades, en que estoy pasándolo mal y nosotros somos el centro de atención, ¿cómo podremos adorar a Dios? Adorar a Dios es poner a Dios en el centro para darle el honor, la gloria, manifestar la gratitud, para declarar cómo ha sido y cómo es con nosotros. Sus favores, su gracia, poder, su gran amor. Para eso hay que tener una comunión con Dios. Y después es que Él vendrá a nosotros. Pero primero tenemos que ir nosotros a Él y darle esto. Y luego en su bondad y en su amor, Él viene a nosotros. Centrados en nuestras cosas, podemos dejar que nuestro corazón se vuelva idólatra, como pasó con el pueblo de Dios y el becerro. Ante la necesidad que tenían, le pidieron a Aarón un becerro para resolver rápidamente el problema que tenían. Haznos un becerro. Si venimos a adorar a Dios, no podemos estar centrados en nosotros mismos, sino en Dios, y poner en Él nuestra esperanza y confianza, y esperar en su bondad. Para adorar a Dios debemos de cuidar, tener un corazón que escucha la voz de Dios como aquel que se somete del todo a Dios. Juan acaba su carta, hijitos, guardaos de los ídolos. Y más, añadiría, cuando venimos a adorar a Dios, que nuestro yo se ha sometido. Se ha sometido. Donde tiene que estar. Dios, nosotros. Aquí. No aquí. Recordemos que dándole a Dios la adoración que Él busca, nosotros vamos a encontrar el bien que necesitamos. Así miremos y cuidemos adorar a Dios primero, pues así Dios mirará por nosotros en todas cuantas cosas sean buenas y necesarias. El deber, el modo. Bueno, hermanos, esas son las ideas que he querido así plasmar en este primer párrafo. Luego ya Rodrigo ya seguirá él desarrollando, son 7 párrafos más. Bueno, vamos a alabar al Señor. No sé si quieren preguntar algo primero.